La dimisión de la diputada Noelia Núñez, Partido Popular, ha dimitido después de que se publicara que había cambiado su currículum. No tenía 3 titulaciones universitarias, como ella decía. Lo cierto es que en su comunicado es también dura con el Partido Socialista. Viene a decir que ella ha puesto el nivel de ejemplaridad, lo dice tal cual, es textual, en un punto que no es el que tiene el Partido Socialista. ¿Cómo valora esta noticia de última hora, la dimisión de esta diputada del Partido Popular? Qué sorpresa, ¿no? Si el Partido Socialista es responsable hasta de la muerte de Manolete. Es que en esto tampoco, permítanme la broma. Mire, la señora Noelia Núñez ha hecho lo que tenía que hacer, pero no por principios, lo ha hecho porque le han pillado con el carrito del helado. Seamos serios, es decir, es una señora que ha mentido no una ni dos, sino en 3 ocasiones en distintas webs, ya sea desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el Congreso de los Diputados, y no solamente ha engañado de una manera consciente, sino que ha permitido también que ese engaño conviviera durante estos 7 años. Por lo tanto, es que, claro, oiga, cuando le pillan a uno de una manera tan evidente, es que no le queda otra que dimitir. Ya le puedo asegurar que si no se hubiera descubierto este gran engaño de esta ya exdiputada, hoy seguiría sentada en el escaño y seguiría siendo vicesecretaria general del Partido Popular. Y cuando esto sucede, cuando a uno se le pone frente al espejo y se le descubre sus mentiras, pues claro, dimite, pero ya de paso responsabiliza al Partido Socialista. Oiga, pues es que le vuelvo a decir lo mismo, más de lo mismo. Siempre buscan el culpable o el responsable enfrente, cuando aquí la única responsable es esta persona por haber engañado de una manera tan clara y tan reiterativa durante tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Última hora. Ha dimitido la diputada del Partido Popular, que Núñez Feijóo decía que venía pisando fuerte, pero lo cierto es que pisó el currículum y varias veces, hasta el punto de que se inventó 3 titulaciones universitarias que no tenía. Ha renunciado, esta es la carta, este es el comunicado con el que renuncia Noelia Núñez. Dice, tras haber presentado una información incorrecta. Tras haber presentado una información incorrecta en el Congreso, no, que habías manipulado el currículum, ni eras abogada, ni eras filóloga, ni eras politóloga. Esta es la realidad. Ha dimitido. Esta es la última hora. Emilio Delgado, bueno, ¿cómo lo ves? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo creo que sobraban los motivos para la dimisión, no solamente por las mentiras en un asunto tan delicado y tan relevante como el currículum, no solamente por ser una de esas personas que nos sermoneaban sobre la meritocracia y el esfuerzo personal, cuando hay muchos estudiantes que tienen que pasarlas muy canutas para poder poner lo que ella puso en ese currículum, pero con el título, sino porque también forma parte de ese Partido Popular de Madrid que ha fomentado una red de universidades fake brutales que no tienen la más mínima garantía en muchos casos y donde acaba dando clases gente como Noelia Núñez, que no tiene titulación para ello. María Espino, la última hora, Congreso de los Diputados, renuncia, pues cobraba casi 85.000 euros. Esto ha estallado. Así es, Jesús. Noelia Núñez acaba de anunciar su dimisión a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Dice que asume la responsabilidad de todo lo ocurrido y en coherencia con ello deja todos sus cargos, tanto orgánicos e institucionales. Una carta extensa en la que pide perdón, pero dice que entiende que no es suficiente y por eso dimite. Además, en este escrito da las gracias a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso, dice, por la confianza depositada en ella. Noelia Núñez dimite horas después de confesar que no tiene ningún título universitario, tal y como plasmó en las 3 versiones que dio de su currículum. No solo eso, sino que es que ella, además, que era elegida por Ayuso como una mujer, una gran promesa, llegó a vicesecretaria con el nuevo PP de Feijóo y se comparaba con los jóvenes que se esfuerzan. Ha dimitido, me he sacrificado, decía, pero no. Manuel Rico, ¿cómo lo ves? Pregunto también a Ana Cabanillas. Ha dimitido, esta es la dimisión, dice, tras haber presentado información incorrecta en el Congreso. Información incorrecta es bulos, queda verificado. No tenía ninguno de los 3 títulos universitarios. A ver, yo creo que lo primero es evidente que le han hecho dimitir, ¿no? Porque hace menos de 24 horas escribió una serie de tweets en los que explicaba que era una equivocación. O sea, no explicaba cómo te puedes equivocar inventándote un título, porque eso es realmente difícil, ¿no? Te puedes equivocar en una fecha, pero bueno, inventarte, bueno, realmente más de un título, pues es complicado, ¿no? Es un insulto a los ciudadanos y eso fue su primera reacción. Menos de 24 horas después dimite, por lo tanto parece claro que la conclusión es que la obligan a dimitir, ¿no? Y luego yo creo que se abre un debate interesante que también me parecía interesante en el caso del PSOE, que es sobre la responsabilidad política de quien nombra a alguien, ¿no?
Bueno, porque Feijóo la eligió, la nombró así, de esta forma. Decía, viene pisando fuerte, decía Núñez Feijóo, así la ensalzaba, ha dimitido. Ha durado breve, ha pisado fuerte, se ha tropezado. Pisa fuerte, habla claro desde Fuenlabrada, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital Noelia Núñez. Se manifiesta también en un tuit, que son varios, es un hilo que ocurre María Molero última hora después de la renuncia de quien venía pisando fuerte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice Feijóo? Jesús, el líder del PP, se acaba de pronunciar sobre esa dimisión de Noelia Núñez. En sus redes sociales ha escrito este hilo de mensajes. Dice, Noelia ha presentado su dimisión de todos sus cargos. Es una decisión que le honra. Continúa Alberto Núñez Feijóo diciendo que el listón ético de Sánchez y los suyos no exista. No significa que los demás debamos modificar el nuestro. Y sentencia Alberto Núñez Feijóo, las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas. Continúa y sentencia, muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona. Esta es la reacción ahora mismo de Feijóo, es el líder del PP, ante la dimisión de Noelia Núñez. Jesús. 3 currículums, los 3 estaban falsificados. Profesora Gloria Marcos, ¿y qué piensan los jóvenes que no cobran 85.000 euros como cobraba ella? Pues ese ni es se inventan los títulos universitarios. El problema es que ella hacía declaraciones diciendo que era igual que el resto de los jóvenes que se esforzaban por sacar un título. Jóvenes que además a veces están trabajando de haciendo fines de semana, etcétera. Y sin embargo, esta señora ha mentido descaradamente. No es un error, no es un problema de información. En las Cortes Generales tienes que hacer una declaración de bienes e intereses y de tu puño y letra, bueno, de tu ordenador, rellenar cuál es tu formación. Y perdona, una no se puede inventar los títulos porque además ese es un documento público. Y yo me planteo si no hay algo más. Es decir, si no hay falsificación de documento público, cuando uno en un registro de bienes e intereses de las Cortes hace algo que no se puede hacer, que es mentir. Emilio Delgado conocía a esta ya exdiputada, ha dimitido, es la última hora, joven promesa del PP en Madrid, y pregunto a Emilio, pregunto también a David, esto, vamos a ver, para la ciudadanía que se esfuerza, que se saca su título, el hecho de ver que alguien ha ascendido en política inventándose 3 títulos universitarios y no tenía ninguno de los 3, Emilio, David. A mí me parece que esta historia tiene como muchas capas interesantes, ¿no? Una es la moral, la de que ha mentido y está mal, me parece correcto. Pero hay una política que me parece muy interesante. Noelia Núñez y el Partido Popular de Madrid llevan 16 años congelando los presupuestos de la universidad pública. Tiene unas tasas de temporalidad que rozan el 50%. En otras administraciones es del 12%, por ejemplo, ¿no? O sea, estrangularon a la universidad pública hasta llevarla al límite y eso hizo que florecieran multitud de universidades privadas. Claro, en este país vamos a salto de mata, pero es que en abril tuvimos una polémica muy fuerte, no sé si la recordáis, porque el gobierno quiso regular que las universidades privadas tuvieran una cierta calidad y Noelia y el resto del Partido Popular se le echaron encima diciendo que eso era autoritarismo. Bueno, lo que estamos comprobando es que muchas de estas universidades salen con los informes del Ministerio en contra, con los informes de la Conferencia de Rectores en contra, que no cumplen el ratio mínimo de doctorados, que da clases gente que no tiene ni siquiera la carrera, como es el caso de Noelia. Entonces hay un debate importante sobre la universidad pública también, más allá de las mentiras de Noelia, que pues mira, le gustaba la fruta, pues ahora ya puede tomar fruta en casa. Ha ido porque la han pillado, claro. La han pillado con el carrito del helado, entonces renuncia o la han hecho renunciar. Y en el comunicado, María Molero ya incluso dice, tras haber presentado información incorrecta, que esa era la forma que se dice de mentir, y luego dice, estoy muy orgullosa, en fin. ¿Qué cuenta en el comunicado, María Molero, que lo tienes ahí? Vamos a verlo, Jesús. Acaba de anunciarlo en sus redes sociales. Con este comunicado, Noelia Núñez, diputada del PP y concejala de Fuenlabrada, ha dimitido. Dice que la responsabilidad es la esencia de la libertad y que ella asume la suya. En este comunicado dice también que ha presentado una información incorrecta en el Congreso de Diputados y que asume toda la responsabilidad de sus actos. Pide también disculpas y da las gracias a Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso por su confianza. Termina dejando un mensaje también para el PSOE. Dice, con mi decisión muestro el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que con bastante cosas que tapar y esconder siguen aferrados a sus cargos. Jesús. Bueno, pues ha dimitido la diputada del Partido Popular. Claro, Chema Garrido, Diario El Plural. Tú sostienes que este es solo un caso dentro de lo que es una estructura de supuestos currículums y estudios que se dice que se tienen y no se tienen. Es decir, ¿tú crees que esto es solo la muestra de algo más? Chema, ¿a qué te refieres? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. De hecho, esto es un cortafuegos. La dimisión de Noelia es un cortafuegos en el sentido de que no solo se empezaba a hablar de la Universidad de Missouri, sino que se empezaba a hablar de New FSO School, que era el centro donde Isabel Díaz Ayuso cogió y accedió a la universidad. El Partido Popular en Madrid
desde hace casi 2 décadas, lleva engordando los currículums de todos sus dirigentes. Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, Noelia Núñez, Cristina Cifuentes. Esto es una práctica muy generalizada. Seguramente también afecte a otros dirigentes de otros partidos y en los próximos días lo veremos. Lo que yo creo que el PP, vista la gravedad y visto que se iba a hablar de otros tipos de cuestiones, por ejemplo, el Instituto Séneca ha dicho, vamos a coger que Noelia Núñez dimita, hacemos un cortafuegos e intentamos coger y pasar página. Bueno, claro, es muy llamativo que ella decía haber estudiado en Missouri. Aparece también una universidad de Guatemala donde fue vicerrector Lasqueti, que fue uno de los consejeros fuertes en el PP de Madrid, en los gobiernos de Ayuso, por ejemplo, ¿no? Bueno, si esto, Jesús, para que la gente lo entienda, la gente que vive fuera de Madrid es así. Aquí quien tiene dinero en Madrid, y si encima eres de nuevas generaciones, coges y te regalan la carrera. Es así de difícil decirlo, pero es que ha pasado con Pablo Casado, con Isabel Díaz Ayuso o con Noelia Núñez. Es decir, aquí hay tantos chiringuitos, es donde está Toni Cantó, es donde está Albert Rivera, es donde estaba Noelia Núñez, en los que tú pagas y te dan la carrera gratis. En las próximas horas veremos cómo Isabel Díaz Ayuso sacó un máster que era un curso en un instituto que no es más que que está en un portal normal de Madrid y que es una casa tal cual, ¿no? El Instituto Séneca. Pero es que esto fue una práctica generalizada en Madrid, que incluso cuando otros dirigentes llegaron aquí, como Juan Manuel Moreno Morilla en 2000, le hicieron cometer el mismo error, engordar el currículum. Y estoy seguro que en los próximos días vamos a ver a muchísimos dirigentes ver cómo han engordado sus currículums y ver cómo muchos de estos chiringuitos lo que hacen es que si pagas, te regalan lo que el currito, el obrero, tiene que coger y ganarse por sí mismo. Bueno, lo que has dicho, hay un titular que es muy fuerte, que es que les regalan la carrera. Ahora vamos a... Pues sí, ha salido corriendo, ha dimitido. Esto deja tocado a Feijóo, porque la había elegido como una de las vicesecretarias, mujeres fuertes en el Partido Popular, Emilio. Pues no sé si le deja muy tocado, pero no creo que le ayude, la verdad. Yo tengo la sensación de que Feijóo entrega un peón para proteger a la dama. Porque, como decía antes el corresponsal del Plural, son muchos los dirigentes del Partido Popular en Madrid que acumulan escándalos vinculados a su currículum, ¿no? Y en cuanto al tema de las universidades privadas, en las últimas 2 décadas, el número de alumnos que han cursado másteres o grados en las públicas ha caído un 18%. En el mismo periodo, los que cursaban másteres o grados en las privadas aumentaban un 368%. Hombre, si esto no hay un debate sobre cómo acceden a títulos universitarios la gente que tiene dinero, pues que venga Dios y lo vea. Bueno, pues ha puesto muy nerviosos al Partido Popular, porque detrás de Noelia Núñez está Isabel Díaz Ayuso. Y porque hay que hablar de New Efeso School, que es el colegio donde Isabel Díaz Ayuso accedió a la universidad, pagando mucho dinero, por cierto, un centro que ya no existe. Hay que hablar del Instituto Séneca, que ella decía que tenía un máster, pero que al final no era un máster y era un curso. Isabel Díaz Ayuso ha cambiado 10 veces el currículum. Esto está documentado. Y por eso yo me siento en la tranquilidad de decir, sí, efectivamente, en Madrid, durante los últimos 20 años, muchos dirigentes que estaban llamados a ocupar importantes cargos en Nuevas Generaciones y en el Partido Popular compraban títulos. Y sé que no me van a denunciar porque digo lo correcto con Pablo Casado, con Cristina Cifuentes, con Isabel Díaz Ayuso, con Noelia Núñez. Y esto es así. Y por eso defienden esos chiringuitos privados. Y eso no me lo va a poder negar nadie. Por tanto, hoy, ¿por qué dimite Noelia Núñez? Para que mañana no hablemos del Instituto Séneca, para que mañana no hablemos del expediente de Isabel Díaz Ayuso y para que mañana no hablemos de New Efeso School, que es, para que lo entienda la gente que le iba mal en bachillerato, coge, paga un dineral, la aprueban y le ponen muy buena nota y así accede a la universidad y puede estudiar periodismo. Es una vergüenza. Lo que está pasando en Madrid desde hace 20 años solo se explica con la impunidad de quien puede creer que puede comprar títulos, de quien puede crear chiringuitos y que puede tener acceso o supuestamente carreras universitarias a diferencia del obrero. Y no es lo mismo. Os estaba escuchando, perdonad, con mucha atención. No es lo mismo decir que tienes estudios en algo a decir que tienes un título en Missouri. Es decir, yo, por ejemplo, estudié el doctorado en periodismo, no lo acabé, tengo estudios en doctorado de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Eso no es lo mismo decir que he estudiado en Missouri. Yo creo que cualquier persona entiende este debate y lo peor de todo es que en Madrid se sabe y al final quedan impunes. Gracias, Chema Garrido, Diario El Plural, muchas gracias. Lo que no tiene que aparecer, uno no puede acceder a un cargo público inventándose 3 títulos y haber pasado por universidades del extranjero incluido, que sabe un montón de idiomas. Hombre, yo creo que esto es muy preocupante. ¿Cuáles de todos los estudios dice que va a retomar? Vamos a ver.
Mentira. No puede ser que el señor Feijóo salga en el Congreso y además de ir colgado de una mano de Rajoy y de otra el señor Aznar, plantee como nueva promesa del partido a una joven promesa, dicen ellos, que miente, pero miente además allá donde va. Pero es que además miente en un documento público. Retoma ese tema que me parece de la máxima gravedad. La declaración de bienes, intereses y de formación de las Cortes es un documento público que pasa ante notario. Y eso es un documento público serio. Y no puede ser que mienta de esa manera y que luego pretenda insultar nuestra inteligencia diciendo, bueno, ya lo retomaré en algún momento. Qué poca vergüenza, porque además los chicos y chicas que están trabajando y acaban de repartidores y de riders por ahí, después de tener una formación que algunos se han pagado la carrera haciendo trabajos de reparto, poniendo a sus familias en situación de pedir préstamos. ¿Y esta señora les pasa por la cara los 85.000 euros? Pues no, de acuerdo, que todos los que han mentido, de verdad, misma vara de medir, que todos los que han mentido, no me voy del nombre de ella, de Noelia Núñez, que Noelia Núñez y todos los que han inflado su currículum, y como ya he dicho, nombres del Partido Socialista o de cualquier partido, de verdad, Gloria, pedimos la dimisión de todo el que infla innecesariamente su currículum, presume de tener unos estudios que no ha tenido y está hurtando el esfuerzo que supone para la gente que de verdad hace este esfuerzo, que todos dimitan, dejen sus cargos y dejen sus escaños. ¿Estás no matizando? Una cosa es que hay gente que no tiene acabada la carrera y dice, tengo estudios en... significa que no tiene la carrera. Pachi López, ingeniero, y no pasó de primero, ingeniero, y no pasó de primero. Pero si que no te soy yo Pachi López y soy yo Noelia. No, pero lo estás defendiendo y yo no. Es que esa es la diferencia. Yo la estoy criticando. Vamos a conectar con Verifica. Yo no la María Navarro, verificamos, estamos hablando de una joven política que suma cargos y cuánto cobra del erario público, y ahora sabemos que se inventaba el currículum, pues hasta 3 titulaciones universitarias, no tiene ninguna. Verificamos, María Navarro, puestos, sueldos. Pues Noelia Núñez ocupa actualmente 3 cargos. Es diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados, también concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y desde este mes de julio es vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Como diputada, Noelia Núñez cobra 5.432 euros brutos mensuales que incluyen el sueldo base, también indemnizaciones asociadas al cargo y un complemento mensual por ser vicepresidenta segunda en 2 comisiones. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada no tiene dedicación exclusiva ni un salario fijo municipal. Lo que sí le corresponde es cobrar por dietas, por asistencia, que son 350 euros por cada pleno y 175 euros por la participación en la comisión del pleno a la que pertenece. Y en cuanto al cargo de vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital, ahí no cobra ningún sueldo porque es una responsabilidad orgánica no remunerada. Verificado queda. Me pregunto, Javier Aroca y Alberto Fernández, y luego, ¿quién controla, quién filtra esto? Si alguien va y antes de darle un puesto, un alto cargo en el Partido Popular nuevo de Feijóo, eso dicen, ¿quién controla esto a la hora de ascenderla? Porque uno puede decir, yo soy ingeniero, y luego igual es ingeniero de rectas. Una cosa es quién controla esto en el Congreso, que por lo visto no lo controla nadie. No hay que presentar el título, que debería haberlo que presentar. Y parece que bueno, que es bastante común. Y otra cosa es dentro de tu propio partido. Sobre todo si tu partido presume de ética y presume de meritocracia y presume de tener los mejores. Sin ninguna acreditación de nada, porque uno puede decir, mire usted, yo soy el que mejor construyo los puentes de España, pero no tengo el título de ingeniero. Bueno, pues eso, un partido, me imagino, que no debería de publicar orbi las grandezas de una militante, una dirigencia suya, sin saber que los títulos que la ameritan, utilizando la terminología al uso, son falsos. Estos currículums, oye, ¿esto a qué se deberá? Fue ascendida la joven Noelia Núñez como joven promesa, alto cargo, vicesecretaria para Feijóo. Bueno, hay gente y políticos que tienen una tendencia natural a mentir. Y esta es una de ellas. Pero bueno, hay que recordar que, como bien has dicho, para ser diputado no hace falta ser licenciado ni graduado. Ha habido ministros incluso que han sido electricistas y vicepresidentes del gobierno que han sido perito industrial. Por tanto, no pasa nada. Ahora, el problema es cuando se miente. Si se miente, ya no es un problema que tenga currículo o no tenga currículo. Es que miente. Y en política la mentira debería de estar más castigada. En cualquier país de nuestro entorno democrático, alguien que miente en su currículo está
fulminantemente inhabilitado, en este caso inhabilitada, para ejercer una función representativa tan importante como diputada. Profesora Gloria Marcos, pregunto también a Marta Gómez Montero. Vamos a ver, a mí... Al final, ni abogada, ni filóloga, ni politóloga, ¿por qué inventarse esto? Porque para mucha gente joven esto es un agravio, ¿no? Claro, a mí se me pone cara de imbécil, sobre todo cuando luego pretende justificar esas mentiras, que es lo peor. Lo peor es decir, hubo un error. ¿Cómo un error? No son varios. Cuando tú vas, además, al Congreso de los Diputados, haces una declaración formal tú de tus bienes, tus intereses y tu formación. Entonces eso no puede ser un error, eso es voluntario. Pero es que además, en las conversaciones que he hecho por ahí, las declaraciones que hace, a esta señora que la llamaban la Ayuso de Fuenlabrada, sigue diciendo mentiras. ¿Te parece grave? Totalmente rechazable. Inflar un currículo no tiene ningún sentido porque, como decía además Javier, puede ser electricista a mucha honra. Yo no sé por qué no presume de algo que a mí me parece maravilloso como tener 14 tatuajes, sino inflar currículos. Pero tienes que tener autoridad moral para criticarlo. Y en esos mismos comportamientos, de falsificación de documento público, me pregunto además. En esos mismos comportamientos incurren muchos dirigentes socialistas. Es un documento público. Vale. ¿Habrá delito de falsificación? Pues lo preguntaremos y si hay, ya te he dicho que... El PP va a cumplir sus estatutos en los que uno de los que aspira a cargos públicos firma diciendo que es honorable y que todo lo que dice es verdad. Muy es que la aplicación de los estatutos muy condenable, muy condenable y si una información veraz que no se puede ser, pues que se actúe contra ella. Pero vamos, que tire la primera piedra. Pachi López dice que es ingeniero y no pasó de primero de carrera. Pepe Blanco, que es abogado y no terminó estudios de Derecho. Pues eso, te quiero decir que hay que tener, para tener autoridad... Yo también, que la he criticado, que me parece... Se apliquen los estatutos del partido y que Tellado diga algo si la van a expulsar. Estamos aquí en un momento que la critican incurren en los mismos comportamientos. Hay más que tardando, a mí me parece que sobran en la política. Está tardando en irse. Sobran en la política, pero vuelvo a insistir, fundamentalmente por mentir. Porque los currículos dudosos son bastante frecuentes en política. Voy a recordar un par de ejemplos, ¿no? El caso de Moreno Bonilla. Escribió una información maravillosa, Lucrecia Evia, en el diario de Santa Lucía, que se llamaba El increíble currículum menguante de Moreno Bonilla, en donde conforme iba diciendo su currículum, iba disminuyendo hasta llegar a lo último, que es graduado en protocolo, creo. Bueno, pues eso no pasa nada, se puede ser graduado en protocolo y ser presidente de la Junta de Andalucía. Y hay una anécdota maravillosa, el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía, Pepe Caballo, le dijo una vez al actual consejero de la presidencia de Moreno Bonilla: déle usted una alegría a su familia y acabe la carrera. Quiero decir con esto que es muy frecuente en política este tipo de cosas, y lo que pasa es que hay que ser coherente. Si tú has mentido, vete a tu casa. Bueno, a mi modo de ver, en este caso es especialmente sangrante. Lo que tenemos es alguien que es una joven diputada. Como joven llegaba a la política, era ascendida. ¿Es decepcionante o acaso, no sé, tiene que pasar algo más para que alguien, si no es capaz de decir la verdad y hasta 3 veces mentir en el título? Pregunto Gloria, pregunto Alberto, porque esto muchos jóvenes lo están viendo y es sangrante, porque sí que tienen esos títulos y probablemente tienen un trabajo precario. Lo más grave de todo es que ella se pone a la altura de los jóvenes diciendo: a mí me ha costado el mismo esfuerzo que a los demás. Pero qué jeta tienes, tía, ¿cómo que el mismo esfuerzo que a los demás? Si no has pegado un golpe y un palo al agua, si no has hecho nada más que dedicarte a la política, reconócelo. Si el problema es que no puedes mentir y luego mentir sobre mentira intentando decir que ha sido un error. ¿Cómo un error? Eso de la Universidad de Guatemala, que ella es profesora de la Universidad de Guatemala, habrá tenido que mentir a la Universidad de Guatemala para decir qué titulaciones tiene para que la contraten como profesora. Tarda en marcharse y tarda que el Partido Popular le pida que devuelva su acta, porque ha incumplido los estatutos y porque a lo mejor ha hecho una falsificación de documento público, y eso es